La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y es un gusto recibir vía telefónica a Adrián López, periodista y director del diario Noroeste de Sinaloa. Adrián, muy buenos días. Te saludamos Marcela Pámanes y tu servidor Juan Ceballos. Muy buenos días, Juan. Buenos días, Marcela. Un saludo a todo el auditorio. Y bien, Adrián, pues para conocer tu opinión sobre este fallo del juez que favoreció a Humberto Moreira en su demanda contra Sergio Aguayo y también algunos casos precedentes que se han dado precisamente muy similares a los de Sergio Aguayo, en algunos casos pues aún más graves como el de Lidia Cacho, que fue privada de su libertad, o el de San Juana Martínez. Sí, bueno, yo creo que es muy preocupante. La columna de Sergio Aguayo lo cuenta muy bien en Reforma, y también un boletín que expide el día 14 de febrero su defensa, su equipo de abogados, precisamente solicitando se recuse, o sea, se cambia o se retire, digamos, al juez Alejandro Rivera, que es el juez 15º de lo civil ahí en la Ciudad de México, precisamente por la sospecha y la evidencia que existe de que está favoreciendo a Humberto Moreira y que no está garantizando un debido proceso en el caso del juicio. Yo creo que es muy grave por dos razones, sobre todo. La primera es que no es un caso único, como mencionabas, ¿no? En México empieza a ser una práctica recurrente, digamos, bien utilizada por los políticos poderosos, el demandar por daño moral a periodistas críticos que hacen su trabajo y evidencian la corrupción de estos políticos. Es el caso de San Juana Martínez con Jesús Ortega, es el caso de Sergio Aguayo ahora con Humberto Moreira, y el argumento pues es precisamente el daño a la reputación. Honestamente yo no sé qué más daño se puede hacer a la reputación de alguien como Humberto Moreira después de todo lo que hemos visto, ¿no? Pero creo que es importante precisamente por eso, porque no es un hecho aislado, sino un patrón que la clase política mexicana empieza a usar. Y es muy grave precisamente porque hay un gran desequilibrio. Tanto Humberto Moreira como Jesús Ortega, como otros políticos en estos casos, pues se encuentran siempre en una posición de poder, influencias, conocimiento del sistema, pues mucho más fuerte que el caso de los periodistas. Simplemente el tamaño de las indemnizaciones son millonarias y evidentemente los periodistas no pueden afrontar este tipo de cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Que para un periodista común y corriente perder una demanda de este tipo puede implicar un quebranto patrimonial monstruoso. Y ojo, con esto no quiero decir que los periodistas no tengan que ser responsables, no tengamos, porque también me incluyo allí, que ser responsables de hacer un trabajo sólido y fundamentado. El tema es cuando esto se vuelve un patrón. Y la segunda cosa que creo muy grave es precisamente cómo funciona el sistema en estos casos. El sistema está obligado a garantizar, y cuando digo el sistema me refiero al sistema judicial, a garantizar que haya debido proceso, que haya juicios limpios, que haya jueces que consideren con equidad a ambas partes. Porque el problema entonces no es que Sergio Aguayo esté peleando contra Moreira, sino que está peleando contra Moreira y el sistema completo, ¿no? El boletín de Sergio Aguayo explica muy bien cómo el juez desde el fraseo inicial tiene una tendencia clara que da por sentado que el culpable es Sergio y no Humberto Moreira, y eso no es muy preocupante. Esto que dices, Adrián, me parece fundamental. Es decir, el hecho de que no es únicamente Humberto Moreira contra Sergio Aguayo Quesada, sino que es el periodista e investigador contra todo un sistema judicial que pareciera estar diseñado para proteger al poderoso y castigar al que critica al que ostenta el poder. Sí, claro. Ahora resulta que nuestro sistema judicial ha sido tan ineficiente en castigar la corrupción, tanto que somos uno de los países más corruptos del mundo, y nuestro sistema judicial no solo es omiso e ineficiente en castigar la corrupción, sino que además nos está impidiendo a los periodistas y por lo tanto al resto de la sociedad y a la ciudadanía que hablemos de la corrupción, cuando lo único que tenemos para combatir la corrupción en este caso es pues precisamente nuestra voz, ¿no?
El caso de Sergio Aguayo además es bueno porque Sergio Aguayo es uno de los catedráticos y periodistas más reconocidos de México, con un nivel de influencia muy, muy importante, que puede tener un equipo de abogados serio, que puede responder, por ejemplo, a solicitudes tan bizarras como el tener que poner una fianza ahí de 225,000 pesos que termina en manos de la defensa de Moreira casi inmediato. Pero imagínate si esto le sucede a un periodista de Torreón, de Sinaloa o de Oaxaca versus un diputado local. ¿Cómo funciona? No se puede en términos de pues con qué capacidad económica y material enfrentas este tipo de cosas. Entonces, resulta que ahora no solamente no combatimos la corrupción, sino que ni siquiera podemos mencionarla. Exactamente, y bueno, también tu opinión sobre estos 225,000 pesos que el juez le impuso a Sergio Aguayo como garantía, y esto llama la atención por los posibles daños que podría causar la suspensión de entregar a Humberto Moreira los estados de cuenta bancarios del periodista, que el juez ordenó que se entregaran antes de haber sido condenado. ¿Qué opinión te merece eso? Me parece increíble, no soy abogado, no conozco la litis concreta del asunto, pero yo creo que se actúa con una parcialidad brutal. ¿Para qué y por qué se tiene que entregar esa fianza? En todo caso, si Sergio acusa de corrupto en su columna a Humberto Moreira, y todos sabemos una de las grandes acusaciones que pesan sobre Humberto Moreira, pues es el tamaño de la deuda en Coahuila, pues habría que solicitar una fianza en el mismo sentido del otro lado. O sea, me parece increíble que se actúe de esta manera. El mismo equipo de Sergio explica que esto surge de un préstamo extraordinario del Colegio de México, pero ¿qué hubiera pasado si Sergio no puede cumplir con ese requisito? Hubiera perdido el juicio. Entonces, creo que es muy grave exactamente el actuar, y hace bien el equipo de Sergio en hacerlo público, hace bien en evidenciar la conducta parcial de este juez, y hace bien en solicitar que se cambie el juez, precisamente pues porque el mismo Sergio anticipa que el tránsito del litigio en el futuro seguirá siendo muy complicado. Y luego también el hecho de que, bueno, de lo que habló en su artículo Sergio Aguayo Quesada, por lo que fue demandado por 10 millones de pesos por el exgobernador Humberto Moreira, fue sobre las acusaciones por las que estuvo preso en Madrid: blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, malversación de caudales públicos y cohecho. ¿No llevaría esto a preguntar por qué no metió esa denuncia a quienes lo metieron a la cárcel en España, en lugar de al periodista que hizo referencia de los presuntos delitos por los que estuvo preso? Bueno, eso visto desde una lógica de que en verdad quieras, digamos, defender tu inocencia y tu reputación. Yo creo que lo que está haciendo Humberto Moreira, junto con muchos otros políticos que están usando este asunto de la demanda por daño moral, es precisamente una práctica de intimidación. Es una manera de decirle a los periodistas y a los medios de comunicación que en caso de que intentes hablar de su evidente corrupción, entonces ellos están listos y tienen el poder, las influencias y el dinero para hacer valer, digamos, ese peso al interior de los juzgados y entonces asegurar sus victorias. Yo creo que precisamente por eso es muy grave, porque la medida en que la autoridad actúe de manera parcial en estos casos y veamos que los políticos empiecen a ganar estos juicios con triquiñuelas, como es el caso de Jesús Ortega contra San Juana Martínez, donde se cambia el juzgado y no es notificada a San Juana hasta que pierde el juicio, hasta que de pronto el fallo es adverso, y de pronto eso es lo que le avisan, se mueve del juzgado de Monterrey al juzgado del Distrito Federal. Y entonces, ¿qué tienes? Precedentes muy graves, porque lo que todos desde el gremio periodístico vemos es pues que entonces la justicia no está ahí para todos de manera equitativa y pareja, ¿no? Que las varas son distintas, y que por más que estos políticos insistan en que ellos no intervienen, en que ellos no conocen a los jueces, en que ellos son ciudadanos comunes y corrientes, los jueces los conocen perfectamente a ellos, el sistema los conoce perfectamente a ellos, el sistema los cobija. El mismo Sergio consigna como cuando Humberto Moreira fue detenido en España, el gobierno mexicano activó todo un aparato diplomático para apoyarlo y defenderlo, ¿no? Entonces,
La pregunta es si eso hemos visto en el caso de todos los mexicanos que son acusados de algo fuera de México. Evidentemente no. Entonces creo que es muy importante precisamente por los precedentes que podrían generar estos casos, y no es algo que a lo que le estemos poniendo atención solamente tú y yo en este caso, es algo que diversos organismos mundiales e internacionales en defensa de derechos humanos y de libertad de expresión vienen señalando ya como una práctica perversa desde la clase política mexicana, y señalan el sistema judicial como cómplice. Lo ha señalado puntualmente Artículo 19, a la cual tengo el gusto de pertenecer, lo ha señalado también ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo ha señalado la Visitaduría de la ONU. O sea, creo que es importante no dejar de verlo, ponerle atención, porque no es el caso solamente, insisto, de Sergio contra Moreira, sino de Sergio contra el sistema, y eso no significa que el que pierde es Sergio, sino que los que perdemos somos todos los ciudadanos al coartar el derecho de libertad de expresión de los periodistas. Adrián, buenos días, te saluda Marcela Pámanes, y al escucharte se me agolpan las ideas. Déjame ver si puedo ser clara. Por una parte, Adrián, Lidia Cacho lo ha dicho clarísimo, lo cita Sergio Aguayo en su artículo cuando dice que la justicia es el brazo ejecutor de las venganzas de los políticos, en este caso específicamente contra los periodistas. Y entonces a lo mejor tendríamos que revisar y darnos cuenta que no es el primer caso, sino hay otras maneras de venganza desde otras perspectivas que tienen los poderosos como para inculpar o señalar a los periodistas incómodos de una serie de delitos que probablemente habría que evaluar si se cometió o no se cometieron. Por otra parte, tengo el gusto de establecer contacto con nuestro Wikiciudadano Torreón, un contacto que tenemos que es muy activo, y nos dice lo siguiente, y creo que ahí está otra vez el tema realmente de la discusión. En cuanto a la denuncia, la gran pregunta es, ¿dónde termina la libertad de expresión y dónde inicia la difamación? ¿Qué indicios debe tener la prensa para poder acusar a una persona de ser ladrona? ¿Dónde está esa frontera, Adrián? Y si no ha habido un sobreejercicio de la libertad de expresión. Exacto, yo creo que es una discusión precisamente muy pertinente, y es una gran pregunta. A ver, hay que dejar primero claro dos cosas, creo, en este sentido, ¿no? Evidentemente, en el asunto de la difamación cabe en lo que se llama mundialmente, digamos, delitos contra el honor, delitos contra la reputación. Y lo que hemos visto y enseña la historia, digamos, de la evolución de la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información, la libertad de prensa, etcétera, es que en los países donde estos delitos tienen, digamos, una protección desde el punto de vista del sistema, normalmente terminan funcionando como un escudo contra la libertad de expresión y una protección para la clase política en turno, ¿no? Entonces, el delito de difamación, en ese sentido, lo que se busca normalmente es que la libertad de expresión se exprese en su manera más amplia al interior de las democracias, porque termina siendo uno de los pilares de construcción de la democracia. Si le imaginamos la mesa, la democracia como una mesa, digamos, que la libertad de expresión es una de las patas fundamentales en las cuales normalmente no se logra. Ahora, desde el punto de vista de hasta dónde la responsabilidad de los periodistas, ahí caben dos cosas. Por supuesto, la ética y la integridad periodística de quien escribe en detrimento de su credibilidad y su imagen, y la otra es, pues, precisamente el tema de las acusaciones falsas. Pero por eso es muy importante que allí el sistema judicial haga su trabajo con equidad. O sea, en este caso, lo que le corresponde a los jueces y al sistema judicial es garantizar igualdad de condiciones. En el boletín de Sergio Aguayo nunca se pide un trato diferenciado, lo que se pide es al menos un trato parejo, ¿no? Entonces, la obligación de las autoridades judiciales, antes de decir quién tiene razón o no, es primero garantizar un debido proceso. Y lo que nos enseñan los casos de Lidia Cacho y de Sergio Aguayo, de San Juana Martínez, que son casos que conozco más de cerca, pero también hay muchísimos otros casos en que no solamente hablamos de
delitos contra el honor, digamos, o de difamación, sino simplemente delitos de fuero común donde los periodistas o los medios son agredidos y la autoridad, ya sea por omisión, por inacción o con una franca parcialidad o un franco dolo, terminan actuando en detrimento de la libertad de expresión. ¿A qué quiero decir con esto? Que más allá del fondo jurídico de cada caso personal, es muy importante que el sistema garantice igualdad de condiciones, porque entonces hay mucha distancia entre un político demandando por difamación a un periodista y que sabe que el sistema judicial le va a dar un trato justo y exigente a un político demandando por difamación a un periodista que sabe que tiene ventajas en este sentido. Ajá. Entonces yo creo que es bien importante, ¿me escuchas? Sí, perfecto, Adrián. Perdón. Yo creo que es bien importante dejar claro que lo que primero tiene que garantizar el sistema judicial es precisamente un debido proceso para que tanto los derechos del acusado como los derechos del periodista, es por un lado, digamos, el honor, la reputación, etcétera, y por el otro lado, la libertad de expresión, estén bien salvaguardados. Adrián, pero a ver, ¿qué sucede? ¿Qué precedente se sienta o qué aliento puede tener un periodista o qué autocrítica debe imponerse para no meterse en problemas cuando el protagonista de esta historia sale en un programa de corte local a decir, si me pegan, tiro guamazo, si me pegan, si me acusan, tiro guamazo? Entonces, esto tiene que ver con una garantía y certeza de que no le van a hacer nunca nada. ¿Y qué precedente deja esto? Bueno, yo creo que es el cinismo absoluto y es la confirmación de que él siente el sistema de su lado. Claro. O sea, yo creo que el cinismo de Humberto Moreira en este caso es muy preocupante porque él te dice que me pegan tiro guamazo significa que confío en que el sistema está de mi lado, en que confío que tengo los recursos para combatir eso. Yo no conozco ningún periodista que ande abriéndose litigios por deporte. Porque es muy caro, porque es muy complicado, porque consume tiempo, porque desgasta atención, etcétera, ¿no? Y más allá del riesgo en el que te pone. Por supuesto, un político como Humberto Moreira puede darse este lujo porque pues ha gozado y de los privilegios y de las bondades de un sistema al que pertenece y del que es miembro distinguido, ¿no? Hay que recordar cómo los lujos con los que vivía en España, el endeudamiento con el que deja Coahuila, o sea, el perfil público de Humberto Moreira, que ojo, él decidió jugar ese perfil público, él decidió tener una carrera pública. Entonces, en el momento en que él decide eso, estará sometido al escrutinio público de ciudadanos y por lo tanto también de medios y periodistas. Entonces yo creo que es precisamente la confirmación más cínica y más triste de un político que se siente seguro y cobijado por el sistema. Muy bien, Adrián López, periodista, director del diario Noroeste, nuestro agradecimiento por tu valiosa participación aquí en Contexto. Si quisieras dejar un punto de contacto en el Twitter. Pues claro que sí, mi Twitter es @Adrián López, ingeniero Adrián López. Y solamente un comentario final, Juan. Sí, adelante. Creo que todos debemos de solidarizarnos con el trabajo de Sergio en este caso, en el caso de los coahuilenses, pues más precisamente por el personaje con el que él está librando este litigio, y no olvidar que no es el litigio de un periodista contra un político, sino que está en juego algo mucho más importante, que es un asunto de garantizar el ejercicio periodístico, la libertad de expresión y sobre todo el derecho de acceso a la información, no del periodista, sino de todos los ciudadanos que se benefician del trabajo de los periodistas. Entonces, un abrazo a Sergio, un abrazo a Lidia, a San Juana, a todos aquellos con los que hemos visto este tipo de prácticas y a los que debemos apoyar para exigir que las autoridades tengan un debido proceso. Muy bien, gracias nuevamente, Adrián. Gracias a ustedes, un saludo.